Eso quiere decir que las causas pueden variar muchísimo y todo depende de la edad, ¿verdad? En pediatría todo depende de la edad, no es lo mismo las causas de un abdomen agudo de un neonato que de un lactante, ni de un preescolar, ni tampoco de un adolescente. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las causas más comunes de cada uno de esos para que ustedes lo tengan bastante claro. El síntoma principal es el dolor abdominal agudo, siendo este uno de los motivos por los cuales se consulta más en los servicios de emergencia en pediatría. Es bien importante acá que cuando llegue un niño con dolor abdominal, ustedes les pregunten el tiempo de duración. El tiempo de duración define mucho, porque si es una patología quirúrgica, ¿verdad? Es importante pasarlo de emergencia. Como les mencioné, precisa un diagnóstico precoz para decidir si el tratamiento más adecuado es quirúrgico. A esto me refiero cuando los niños vienen con dolores abdominales y sospechamos apendicitis. El tiempo de evolución es muy importante porque si el niño ha pasado con dolor abdominal de más de 12 horas de dolor, fiebre y vómitos, probablemente sea una apendicitis y que esta ya esté perforada, ¿verdad? Los 3 grupos etiopatogénicos de urgencias abdominales las podemos dividir en 3, que son las obstructivas, las inflamatorias y las hemorrágicas. Las obstructivas se refieren más que todo a aquellos cuadros relacionados con las malformaciones intestinales, como las atresias intestinales, las atresias duodenales, que más que todo se van a presentar en los neonatos y en los lactantes menores. Las inflamatorias tenemos, por ejemplo, las apendicitis o las invaginaciones intestinales, y las hemorragias cuando hay alguna perforación o alguna anomalía a nivel vascular intestinal, ¿verdad? Antes de empezar a hablar sobre apendicitis e invaginación intestinal, es importante que recordemos lo que ustedes ya vieron en fisiopatología, ¿verdad? Que el dolor abdominal lo podemos dividir en 3 tipos: el somático, el visceral y el referido. Cada uno de ellos tiene características que hay que diferenciar, ¿verdad? Voy a empezar a hablar sobre el dolor visceral. Este dolor lo encontramos en los receptores situados en las vísceras huecas o sólidas abdominales o en el peritoneo visceral. Es un dolor, eso es bien importante, ¿verdad?, de transmisión lenta que se percibe con poca precisión. Generalmente casi al inicio de todos los dolores, el dolor es tipo visceral, ¿verdad? Porque el niño no va a localizar muy bien el dolor. A medida que vaya pasando las horas de evolución, ya el dolor se vuelve un poquito más somático, pero al inicio sí es un dolor de tipo visceral que no lo localiza bien, es de transmisión lenta y es un dolor difuso. La sensación que transmite ese dolor es de quemazón o incomodidad. No se encuentra una postura antálgica y la intensidad va a ser variable, y generalmente ese dolor se va a acompañar con manifestaciones vagales como la ansiedad, la sudoración, las náuseas, los vómitos, las taquicardias, hipotonía o palidez. En cuanto al dolor somático, ya tenemos que los receptores se encuentran ya en el peritoneo parietal, en la piel y en los músculos. Es de transmisión más rápida en comparación con el dolor visceral, ¿verdad? Y este dolor ya lo pueden localizar, ¿verdad? Es un dolor muy intenso. También los niños generalmente, ya cuando el dolor es somático, ya requieren una posición antálgica. Importante que ustedes diferencien esto, ¿verdad? Quién es rápida, cuándo lo va a localizar bien, cuándo va a ser difuso. En cuanto al dolor referido, es el que se origina en las regiones alejadas donde se manifiesta el dolor, ¿verdad?, de fuerte intensidad. Y este puede ser tanto visceral como somático. Un ejemplo, inicialmente los cuadros de apendicitis, el dolor no, como al inicio es visceral, ¿verdad? El niño no lo va a localizar muy bien y puede presentar dolor a nivel del epigastrio. Ya cuando ya va evolucionando las horas de dolor, ese ya lo puede localizar en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando le dice que inicialmente el dolor fue en epigastrio, este es un ejemplo de dolor referido, ¿verdad? Ya después ya lo puede localizar bien porque ya se volvió somático.
En cuanto a las etiologías del dolor abdominal, como mencioné al principio, puede ser multifactorial y este va a depender de la edad. Vamos a iniciar hablando sobre los dolores abdominales del neonato, del recién nacido. En esta edad, las causas más comunes van a estar relacionadas con las malformaciones del aparato digestivo o problemas extradigestivos. Los podemos dividir en dos: los que son de origen digestivo y los de origen extradigestivos. Las más comunes dolores abdominales en neonatos son las malformaciones intestinales, ya sea una malrotación intestinal o un vólvulo intestinal. También las atresias intestinales, las atresias yeyunales o ileales, las enfermedades de Hirschsprung, los colon izquierdos hipoplásticos o las obstrucciones funcionales. Pero las más comunes van a ser las primeras dos que vemos ahí, las malrotaciones intestinales o las atresias intestinales. Y las de origen extradigestivo tenemos los onfaloceles, las extrosias vesicales y las hernias diafragmáticas. De estas, la más común va a ser la hernia diafragmática. Bien importante que ustedes conozcan estas, ¿verdad? Porque si ustedes ven a un neonato, un lactante menor con dolor abdominal, no vamos a pensar en una apendicitis, no vamos a pensar en que sea una causa hemorrágica o alguna otra cosa, sino que ustedes que ahorita ya están conociendo cuáles son las causas más comunes en neonatos y en lactantes menores, lo primero que tenemos que pensar es esto, ¿verdad? Una malformación intestinal, una obstrucción intestinal. En cuanto a los lactantes menores, o sea, los niños menores de 2 años, las causas más comunes pueden ser el cólico del lactante. Eso es muy común, eso es más que todo se relaciona porque después de haber el niño tomado seno materno o la fórmula en pacha, no les han sacado bien el aire. Y generalmente estos cuadros son bien característicos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes ya han escuchado sobre la clínica del cólico del lactante. El niño se pone muy irritable, con dolor, está distendido, ¿verdad? No hay nada que lo calme, pero el niño no tiene otro síntoma, por ejemplo, fiebre o vómito, ¿verdad? Y si se encuentra en esa edad, nosotros podemos pensar que es un cólico del lactante. Generalmente los papás primerizos que tienen su primer hijo se afligen bastante con este cuadro de cólico lactante y hay que explicarles bien, ¿verdad? De que si el niño no tiene fiebre, no ha vomitado y solo está llorando y está un poquito distendido, probablemente sea esto, cólico del lactante. Otra de las causas más comunes son las gastroenteritis agudas o los síndromes virales que pueden causar adenitis mesentérica, ¿verdad? Las poco comunes tenemos los traumatismos, las invaginaciones intestinales. Como ustedes ya ven, las anomalías intestinales ya son un poco frecuentes en esa edad, ¿verdad? Porque generalmente lo vamos a presentar en niños, en los lactantes menores y en los neonatos. Y infrecuentes las apendicitis, los polvos intestinales, los tumores que pueden estar presentes, pero no son muy frecuentes, ¿verdad? También las intoxicaciones, si el niño, por ejemplo, ha tenido alguna diarrea, a veces las mamás o las abuelas o quien los cuida les dan tomas, les dan bicarbonato, les dan bismuto, entonces pueden presentar intoxicación por esto, ¿verdad? Dolores abdominales por esos químicos que pues no se tienen que dar en los niños. En cuanto a los niños preescolares, o sea, de 2 a 5 años, las causas más comunes van a estar las gastroenteritis agudas, las infecciones de vías urinarias, que son bastante comunes en pediatría, y como pueden ver ustedes, ya la apendicitis ya también se forma parte de las causas más comunes de dolores abdominales en los niños. También tenemos las neumonías. Ustedes saben que a veces las neumonías pueden provocar dolor de punta de costado, que se relacionan también con dolores abdominales, pero tenemos que guiarnos por la clínica. Si el niño tiene tos, si tiene fiebre y tiene dolor en esa área de dolor abdominal, ¿verdad? Probablemente sí sea una neumonía. También tenemos las infecciones virales que pueden causar las adenitis mesentéricas y las poco frecuentes que son las invaginaciones, los divertículos de Merkel, las fibrosis quísticas, los síndromes nefróticos. Y las infrecuentes, las hernias, las neoplasias, las fiebres reumáticas, las hepatitis, las enfermedades inflamatorias intestinales y los quistes de Colego. En cuanto a los niños ya
de 5 años y adolescentes, tenemos que las causas más comunes van a ser las gastroenteritis agudas, los traumatismos, las apendicitis, las infecciones urinarias o también las gastritis por las comidas irritantes, que es bastante común en esta edad en los adolescentes. Ya las poco comunes tenemos las neumonías, las enfermedades inflamatorias intestinal. Importante también que aquí ya sobre todo en las niñas, en las adolescentes, nosotros ya vayamos pensando en dolores premenstruales si las niñas consultan con dismenorrea, ¿verdad? O también ya hay que pensar en las enfermedades inflamatorias pélvicas, si ya iniciaron su actividad sexual también en enfermedades inflamatorias, y también en las torsiones ováricas y la torsión testicular en el caso de los varones. En cuanto al diagnóstico, es bien importante hacer una historia clínica completa, debe ser lo más detallada posible. Es bien importante determinar los factores que agravan el dolor y que lo alivian, si ha tenido episodios previos, si hay historia familiar, sobre todo si es de origen quirúrgico, porque según la literatura, si los papás han tenido antecedentes de un cuadro de apendicitis, lo más probable es que el niño también tenga una mayor predisposición a que tenga una apendicitis. En cuanto a qué vamos a preguntar sobre el dolor, es bien importante que ustedes en la historia clínica le pregunten al paciente o al familiar, ¿verdad?, el modo de presentación del dolor. Si ha sido un dolor agudo, si es gradual, si es intermitente. En cuanto al tiempo de duración, preguntar las horas de evolución del dolor, ¿verdad? Porque ya como mencioné anteriormente, si ya los dolores ya son más de 12 a 16 horas, o si es ya más de ese tiempo, las posibilidades de que se haya perforado por una apendicitis son bastante altas. Es importante también preguntar si es un dolor tipo cólico, si es opresivo, si es quemante, si es irradiado, si el dolor es continuo, ¿verdad?, si es intermitente. La localización, donde inició el dolor, si se irradia para otro lado, a dónde es más intenso, si se focaliza solo en un cierto lugar, es bien importante eso. Y también importante preguntar sobre los síntomas asociados, como los vómitos, la diarrea, si el niño ha tenido, si viene por historia de dolor abdominal, es importante preguntar si el niño está con diarrea, porque generalmente las diarreas se asocian a cólicos, ¿verdad? Y probablemente este sea la causa del dolor abdominal. Si el niño tiene vómitos, si ha estado con anorexia, que no quiere comer, ¿verdad? Generalmente las apendicitis así inician, los niños no quieren comer mucho, presentan anorexias, los vómitos, ¿verdad? Es muy importante que ustedes pregunten eso. También si el niño ha tenido fiebre, cuántas horas de fiebre ha tenido, si tiene síntomas respiratorios, ¿verdad? Para descartar si tiene un cuadro de neumonía. Si tiene síntomas urinarios, si hay disuria, si hay dolor periumbilical, si hay fiebre. Esta sintomatología nos sugiere que tiene probablemente una infección de vías urinarias. Y también los síntomas ginecológicos, preguntarlos en las adolescentes para descartar una enfermedad inflamatoria pélvica, un embarazo ectópico, un aborto, una dismenorrea. Importante en las adolescentes y en las niñas que ustedes les pregunten si ya inició su menstruación, cuándo fue la fecha de última regla, si ya ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Preguntarles el método de protección, ¿verdad? Para descartar que sea un aborto o un embarazo ectópico, ¿verdad? En cuanto a la exploración física general, es bien importante que usted siempre examine al paciente, porque si imagínense, yo le puedo dar ejemplos de lo que he visto en los turnos. A veces los exámenes pueden salir normales, ¿verdad? Pero si usa el examen físico, usted le examina al niño y presenta un dolor bien localizado en la fosa ilíaca derecha, y en la ultra sale que no le ven una apendicitis, ¿verdad? Y usted lo despacha en casa, probablemente ese niño va a venir perforado. Entonces, siempre tengan presente, yo siempre se lo repito en las clases, ¿verdad?, que la clínica es la que manda. Si usted tiene dudas, si usted ve que los exámenes están normales, incluso la ultra normal, pero el niño siga con dolor, hay que solicitar siempre la interconsulta con el cirujano para que venga a evaluarlo, ¿verdad? Y si por clínica es apendicitis,
probablemente pasa sala el niño, porque ya he tenido casos así que los exámenes bien, las ultra bien, ¿verdad? Pero la clínica siempre apunta que tiene apendicitis. En cuanto a la inspección, es bien importante que usted evalúe bien al paciente. Tiene que ser un examen físico completo. Ya les he dicho que en pediatría siempre hay que examinar bien al niño, hay que desnudarlo, ¿verdad? Hay que evaluar cómo está el abdomen, si tiene cicatrices previas, porque imagínense si el niño ha tenido una cirugía previa y usted le ve una cicatriz, hay que preguntarle a la mamá cuánto tiempo ha tenido de la cirugía, porque a veces pueden venir niños con bridas por cirugías previas y esa sea la causa de la obstrucción o del dolor abdominal. También hay que ver si el abdomen está distendido, si hay hematomas, si hay exantemas, petequias, si hay alguna masa a nivel inguinal o escrotal, ¿verdad? Para descartar que también sea una patología de un escroto agudo. Hay que ocultar también los ruidos abdominales, ver si están disminuidos, aumentados, la percusión, ¿verdad? Importante, a ver si hay timpanismo, matidez, si hay organomegalia, y la palpación debe de ser suave y siempre explicarle al paciente que va a tocar su abdomen, que va a iniciar el lugar donde menos le duele, ¿verdad? Y después irle preguntando dónde le duele e ir el lugar donde el dolor es más fuerte, que va a ser el último, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño dice que le duele la fosa ilíaca derecha, usted va a iniciar a palparle la fosa ilíaca izquierda y de ahí va a ir rodeando todo el marco cólico hasta llegar a la fosa ilíaca derecha, porque necesitamos saber cómo está ese dolor, ¿verdad? Si es un dolor difuso o si es un dolor más localizado. Y también importante acá que usted, si el niño, usted le sospecha por cuadro clínico una apendicitis, importante evaluar los puntos, ¿verdad? Apendiculares, que son el punto de McBurney positivo, ¿verdad? El signo de Robson, el signo de Dauphin, que más adelante lo vamos a ir hablando cuando ya hablemos propiamente de apendicitis. En cuanto a las pruebas complementarias, todo niño que venga con historia de dolor abdominal, usted le tiene que tomar un hemograma completo, una PCR, hay que tomar también examen de orina, eso es muy importante porque en pediatría es alta las causas de dolores abdominales por infecciones de vías urinarias, más si el niño viene con fiebre y está pequeño, ¿verdad? Y está con náuseas, siempre hay que tomar un examen de orina para descartar que sea esta la causa de dolor abdominal. En cuanto a apendicitis, tenemos que es la afectación quirúrgica aguda más común en pediatría. La edad más frecuente va a ser entre los 12 y los 18 años de edad. Sin embargo, con eso no voy a decir que los niños más pequeños no presenten, claro que sí, ¿verdad? Ya vimos nosotros en las diapositivas previas que a partir ya de los niños de 3 años ya la apendicitis ya es una de las causas más comunes. Es infrecuente en niños menores de 3 años y la incidencia de perforación es mayor en los niños que en los adultos y sobre todo si son en los niños menores de 5 años. Las probabilidades de perforación son muchísimo más altas, de un 82%. Va a afectar más al sexo masculino que al sexo femenino. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la apendicitis puede presentarse ya sea de una forma clásica, que va a ser la fiebre, las náuseas y el síntoma principal que va a ser el vómito, o de forma típica, ¿verdad? A veces los niños pueden solo presentar dolor y fiebre o no necesariamente los vómitos o no anorexia, ¿verdad? O solo el dolor abdominal. Todo va a depender de la edad del paciente y también de la posición del apéndice. Por ejemplo, hay apendicitis que todo depende de la posición, ¿verdad? Hay apéndices que se encuentran de forma retrocecal. Entonces, el dolor en este tipo de apendicitis no va a ser el clásico, que va a ser en la fosa ilíaca derecha, sino que ese dolor se va a presentar en la región posterior lumbar, siempre del lado derecho, pero en la región lumbar. Generalmente, al principio, si usted no toma en cuenta eso, que en las apéndices retrocecales el dolor no se presenta muy comúnmente en la fosa ilíaca derecha, puede pensar que es una infección de vías urinarias, ¿verdad? Por la posición lumbar, ¿verdad? Pero generalmente las apéndices retrocecales, el dolor es sobre todo en la región posterior lateral lumbar.
También importante que se le pregunte al papá o a la mamá o al paciente si ya puede referir los síntomas, a qué horas inició el dolor, porque ya mencionamos, ¿verdad?, que si el dolor se pasa más de las 12 horas, las probabilidades de perforación son altas. También a qué horas inició la fiebre, cuánto tiempo de evolución tiene, si los vómitos son postprandiales, si el niño tiene anorexia. La progresión en las siguientes 12 y 24 horas lleva a la afectación de las superficies peritonales parietales adyacentes, ya presentando un dolor más localizado. Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Ya el dolor ya se volvió somático, que ya es más intenso y ya lo localiza más. Y la posición del apéndice es crucial para la interpretación de los signos y los síntomas. Como mencionamos, si el apéndice está retrocecal, el dolor ya no va a ser tanto en fosa ilíaca derecha, sino que va a ser posterior, ¿verdad? Y el 50% de la posición del apéndice es retrocecal, lo que puede retrasar el diagnóstico. En la literatura, si ustedes leen la Nelson, ahí también les menciona los síntomas dependiendo de la posición del apéndice, ¿verdad? Y menciona claramente eso, ¿verdad? Que si usted no conoce bien la sintomatología, dependiendo de la posición del apéndice, puede retrasar el diagnóstico, porque el niño puede decir, tengo fiebre y tengo dolor más que todo lumbar y no me duele mucho la parte de adelante del estómago. Entonces usted va a decir, bueno, quizás probablemente sea una infección de vías urinarias, ¿verdad? Y con esto podemos retrasar el diagnóstico. Por eso es bien importante que ustedes conozcan esta parte, ¿verdad? Que todo depende de la posición del apéndice. Si el diagnóstico se retrasa por más de 36 y 48 horas, la tasa de perforación ya supera el 65%. Y recuerden que si el apéndice se perfora, ya la cirugía es un poquito más complicada, va a haber necesidad de ponerle al niño drenos, ¿verdad? Y también la recuperación va a ser un poco más tardada si el apéndice está solo inflamada o supurada, ¿verdad? En cuanto a los signos apendiculares, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Ya lo vieron en semiología. Uno de los signos más comunes que pueden presentar en la apendicitis tenemos el signo de McBurney. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, que el punto de McBurney, vamos a trazar una línea imaginaria, ¿verdad? Que une la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Y el dolor se va a localizar en la unión del tercio lateral y medio de la línea. Ahí donde está el puntito, ¿verdad? Ahí donde está señalando con el dedito, ese es el punto de McBurney positivo. Es una línea imaginaria que se traza, ¿verdad? Y usted va a examinar al paciente siempre, todo niño con dolor abdominal y que venga con una sintomatología sugestiva, apendicitis, hay que palpar esos signos, ¿verdad? Ese es el signo de punto de McBurney, que generalmente sale positivo, ¿verdad? Que es cuando usted aprieta el dolor y retira, hay dolor en esa área. También tenemos el signo de Dunphy. Usted le pide al paciente que tosa y cuando tose, cualquier movimiento de la pared abdominal va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha, localizado en esa parte. Ese es el signo de Dunphy positivo. El signo de Robson es cuando usted palpa la fosa ilíaca contraria, o sea, la fosa ilíaca izquierda, usted palpa y le duele al niño la fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Robson positivo. Y en cuanto al signo de Schwab, se desencadena cuando usted flexiona el muslo derecho y a la extensión pasiva de la cadera. Cuando usted lo flexiona y hay una extensión de la cadera, generalmente el niño refiere dolor a ese nivel, ¿verdad? Y generalmente, más que todo, está positivo en los apéndices retrocecales. Y el signo del obturador es el dolor del aductor después de la rotación interna del muslo flexionado y es típicamente positivo en las apéndices que se encuentran a nivel pélvico. Bien importante que ustedes conozcan, porque eso va a ser pregunta de examen, ¿verdad? Los signos apendiculares, para que se los aprendan. En cuanto a estudios de imágenes, nos vamos a auxiliar nosotros de una radiografía simple de abdomen o también la ultrasonografía.
abdominal. El gold estándar, que tiene una sensibilidad del 80 al 90%, es la ultrasonografía abdominal. Si viene la emergencia, viene el paciente y usted le sospecha apendicitis, y si en el lugar donde usted se encuentra trabajando hay radiólogo que le puede hacer la ultrasonografía, de entrada le va a dejar la ultrasonografía. Pero si no hay, ¿verdad? Podría dejar una simple de abdomen, ¿verdad? Entonces, pero quiero que tengan presente que todo dolor abdominal, si hay posibilidad de tomar la ultra, eso va a ser lo primero que usted le va a tomar una ultrasonografía. Pero también es importante que ustedes conozcan cuáles van a ser los signos que van a encontrar en las radiografías de abdomen. Se encuentra, como ustedes pueden ver ahí, la flechita, ¿verdad? En el lado derecho, en la primera flecha, podemos ver nosotros la asa centinela, que es una área de intestino localizado. También pueden ver una escoliosis de la columna vertebral, que eso más que todo se da por el espasmo del músculo del psoas, por el dolor, ¿verdad? También se pueden ver niveles hidroaéreos. Y como pueden ver también que en la fosa ilíaca derecha no vemos mucho nosotros parte del intestino, ¿verdad? Sino que pueden ver que el intestino están como desplazados hacia la fosa ilíaca izquierda. Ese es bien característico de las apendicitis, ¿verdad? Y también si la causa de la apendicitis es por un fecalito, ustedes van a poder ver como una masita a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es el fecalito que le está causando la obstrucción y la inflamación del apéndice, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles van a ser los hallazgos radiológicos que encontramos en las radiografías simples de abdomen, una apendicitis. Pero como les voy a repetir de nuevo, ¿verdad? Si usted puede realizar una ultrasonografía, hay que realizar primero la ultrasonografía abdominal. En cuanto a la sintomatología, me gustó bastante este cuadro, que lo pueden encontrar en la Nelson, ¿verdad? Que describe cuáles son los síntomas más comunes y les da puntos a cada uno, y dependiendo de eso, así van a ser las probabilidades, si son altas o bajas. Si el niño tiene fiebre mayor de 38, el punto es 1. Si hay anorexia, una puntuación de 1. Si hay náuseas y vómitos, la puntuación es 1. Si hay una hipersensibilidad dolorosa a la tos, que son el signo de Dunning, que lo vimos, si hay dolor a la percusión, o si hay dolor al saltar, porque también esa es una técnica, pedirle al niño que se pare y salte y refiere dolor a la fosa ilíaca derecha, todos estos signos van a dar una puntuación de 2. Si hay hipersensibilidad dolorosa localizada en fosa ilíaca derecha o punto de McDougall positivo, vamos a ver que le dan una puntuación de 2. Si hay migración del dolor, es decir, si el niño dice que le duele el epigastrio, si le duele la fosa ilíaca izquierda o también la fosa ilíaca derecha, en una puntuación de 1. Si a la hora de tomar los exámenes, el examen de sangre, el leucograma le salen más de 10.000 leucocitos, le dan una puntuación de 1. Y si también en los porcentajes de las células hay una neutrofilia mayor del 75%, le dan una puntuación de 1. El total de puntos son 10. En cuanto a las puntuaciones, si en menos de 2 puntos, la probabilidad va a ser baja de apendicitis. Si hay puntos de 3 a menos de 7, podemos complementar los estudios con imágenes, ¿verdad? Ya sea la ultrasonografía abdominal o también la simple de abdomen. Y si ya la puntuación es mayor de 8, ya la probabilidad es alta, son bien altas las probabilidades de apendicitis, ¿verdad? Es muy importante que ustedes conozcan todos estos síntomas, porque esos son los síntomas más comunes en apendicitis: la fiebre alta, la anorexia, náuseas, vómitos y los dolores, ¿verdad? Dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha. En cuanto a los estudios de imágenes, ¿verdad? Tenemos que la ultrasonografía tiene una sensibilidad y una especificidad
del 90%. Y los criterios ecográficos para la apendicitis consisten en que a la hora de que el radiólogo está evaluando el apéndice, el grosor de esta va a ser mayor de 6 milímetros. Hay una distensión luminal, hay ausencia de compresilidad y una masa compleja en la fosa ilíaca derecha que puede ser relacionado a la inflamación y también al apendiculito, ¿verdad? Que fue lo que le causó la obstrucción intestinal. Y también al palpar la fosa ilíaca derecha hay dolor. Eso es en cuanto a apendicitis. Me interesa bastante que conozcan la clínica, ¿verdad? La edad que más se presenta el apéndice y también los signos de los signos apendiculares. Y este cuadrito es importante que también se lo aprendan. Y las edades más comunes, ¿verdad? Eso es en cuanto a apendicitis. En cuanto a invaginación intestinal, eso más que todo es una emergencia, ya que puede comprometer la perfusión del intestino, ¿verdad? Generalmente las invaginaciones intestinales, quiero que lo tengan bastante claro, lo van a presentar en niños menores de 1 año. Esta es una de las causas más comunes, como nosotros vimos en las diapositivas previas, ¿verdad? De los lactantes menores. Causas más comunes de los dolores abdominales en lactantes menores, y que es un dolor muy intenso, y si el niño tiene clínica de vómitos, heces con sangre y un llanto inconsolable y una distensión abdominal, usted tiene que pensar siempre en invaginación intestinal. Como ya vimos, no vamos a pensar en apendicitis, ¿verdad? En los niños pequeños, porque esas no van a ser las causas más comunes. Ya conocemos cuáles son las causas más comunes. Por eso es bien importante que ustedes en pediatría conozcan las causas más comunes según los grupos etarios, porque ya vimos que las cosas son totalmente diferentes. En cuanto a invaginación intestinal, es una de las causas más comunes de dolor abdominal agudo y también de obstrucción intestinal en lactantes y en niños menores de 6 años. Según esta literatura, son niños menores de 6 años, pero la mayoría de la literatura menciona en los niños menores de 1 año. ¿Qué es la invaginación intestinal? La invaginación intestinal es la instupección del intestino dentro del lumen intestinal, como ustedes pueden ver en la imagen. El intestino es tubular, ¿verdad? Entonces pueden ver que una parte del intestino se ha introducido en el otro. Y esta introducción lo que va a provocar es una inflamación, una obstrucción, va a comprometer el flujo sanguíneo, ¿verdad? Esto sí es una emergencia pediátrica, porque si el intestino está pasa mucho tiempo así, ¿verdad? Invaginado, puede comprometer el flujo sanguíneo y puede provocar una necrosis a ese nivel, ¿verdad? Por eso es bien importante que ustedes, todo niño menor de 1 año que tengan una sintomatología de invaginación intestinal, tenemos que correr con este niño, ¿verdad? No tenemos que dejar que el tiempo pase mucho, ¿verdad? Porque si no puede provocar necrosis, hay que cortar el intestino, y cuando podemos actuar de manera rápida, vea, y el tratamiento es diferente. Ya vamos a ver más adelante cuál va a ser el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? Cómo está el intestino normal y una imagen de un intestino invaginado para que ustedes tengan clara la idea de una invaginación intestinal. ¿Por qué la invaginación intestinal es una urgencia médica? Porque puede provocar una necrosis del intestino y nosotros no queremos llegar a eso, ¿verdad? Porque si hay necrosis del intestino, eso significa que el intestino ya no está viable. Entonces vamos a tener que cortar parte del intestino que está necrótico. Y un niño con un intestino corto no tiene un buen pronóstico. Hay muchísimas complicaciones que puede tener. También el intestino se puede perforar, ¿verdad? Puede provocar una peritonitis generalizada, y todo eso nos va a llegar a la recesión intestinal, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, la frecuencia es de 1.57 a 4 por cada 1000 nacimientos, y más que todo se relaciona más al sexo masculino en una relación de 3:2 con el femenino, y es más frecuente en los niños de raza blanca. El 80 al 90%
de los pacientes oscilan en edades de 3 meses a 3 años según esta literatura, ¿verdad? Pero ustedes saben que más que todo lo vamos a ver en los lactantes menores. Cerca del 60 al 65% son menores de 12 años y se han identificado 2 picos de frecuencia. Primero en la primavera y en verano, en la época donde se dan mucho la gastroenteritis. Más que todo, una de las causas más comunes de una invaginación intestinal, porque ustedes me imagino que se preguntan ahorita, ¿y qué causa la invaginación intestinal? Las diarreas de larga evolución, de aquellos niños que presentan diarrea más de 8 al día o 10 diarreas al día, el intestino es más propenso a que la pared intestinal le provoque una invaginación intestinal. Entonces, por eso las gastroenteritis agudas, que son demasiado diarrea, el niño presenta mucha diarrea, hay que ponerle mucho ojo, más si el niño viene con cuadro de dolor abdominal y distensión, hay que pensar que la causa de la invaginación intestinal fue la diarrea, ¿verdad? Una gastroenteritis bien puesta, ¿verdad? Que provocó que las paredes intestinales se pusieran con edema, ¿verdad? Y les provocaron una invaginación intestinal. Y el segundo pico se ha mostrado en el invierno cuando hay infecciones respiratorias, porque a veces las infecciones respiratorias también en los niños menores, ¿verdad? También se acompañan de cuadros de diarreas o también les pueden provocar una inflamación intestinal como las adenitis mesentéricas. Pero sí, las causas más comunes de invaginación intestinal se relacionan más que todas las diarreas. Y el 95% de los cuadros se presentan cercanos a la válvula ileocecal. Ya les voy a presentar en la siguiente diapositiva cuáles son los tipos de invaginaciones intestinales. Como ustedes pueden ver en las imágenes, va a depender del segmento que se ha invaginado. Según la literatura, el segmento que más se invagina es el B. Ustedes pueden ver en la imagen B que es la ileocecólica. Esa es la más común. En el examen les voy a preguntar esto. ¿Cuál es el tipo de invaginación según el segmento más comprometido? Va a ser la ileocólica. Esa es la más común. En cuanto a la fisiopatología, ¿verdad? Como ya les he ido hablando en las diapositivas previas, la invaginación lo que va a provocar es una obstrucción venosa y linfática, un edema de pared, va a provocar también una obstrucción de flujo sanguíneo, sobre todo el arterial, y va a provocar una necrosis y una perforación. Es bien característico que los niños que presentan unas invaginaciones intestinales presenten diarreas con sangre. Y a eso se le llama el signo de jalea de frambuesa, porque las evacuaciones sí son como bastante rojas rutilantes, y se debe a lo que menciona ahí, ¿verdad? Que como hay un aumento de la resistencia del retorno venoso, porque está comprimida esa parte del intestino, y también aumento de la permeabilidad capilar y la venosa, ¿verdad? Entonces aumentan su permeabilidad y se drena un trasudado sanguinolento a la luz intestinal, todo porque hay una obstrucción, ¿verdad? No hay un paso adecuado del flujo sanguíneo, entonces ese trasudado se va a ir a la luz intestinal y es por eso que los niños van a presentar diarreas con sangre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esa es la tríada clásica: dolor abdominal, distensión abdominal, ¿verdad? Las evacuaciones con sangre que siempre las tienen presentes, y generalmente se palpa una masa abdominal, ¿verdad? Que es parte del intestino que está edematizado, que está invaginado. En cuanto al dolor abdominal, ocurre en el 44 al 75% de los pacientes. Es un dolor extremadamente severo y de tipo cólico. Usted va a ver al niño distendido, con un llanto inconsolable, porque generalmente las invaginaciones se presentan en lactantes pequeños. El niño no va a decir que le duele, el niño va a empezar a llorar, y son esos niños que llegan a la emergencia distendidos y con un llanto inconsolable, que no paran de llorar, y como ellos no localizan el dolor, esa es su manera de expresar el dolor, ¿verdad? Están distendidos, hacen
están distendidos. También esos dolores y esos llantos se presentan en un lapso de 15 a 30 minutos, un llanto inconsolable, ¿verdad? Y es bien importante que ustedes reconozcan eso. Todo niño distendido con un llanto inconsolable, hay que sospechar esto, una invaginación intestinal. En cuanto a los vómitos, importante que ustedes conozcan la característica de estos vómitos. Van a ser sobre todo vómitos de tipo biliares, son vómitos verdosos, se presentan en el 90% de los pacientes. Más que todo el vómito se presenta porque el intestino está obstruido, ¿verdad? Y no hay donde pase el alimento, ¿verdad? Entonces ni modo, el intestino lo va a expulsar, ¿verdad? Pero generalmente son vómitos biliares, es decir, vómitos verdes. En cuanto a las evacuaciones diarreicas, ya mencionamos, ¿verdad?, que estos pacientes, el 95% de los pacientes va a presentar diarrea con sangre, y ya sabemos que es por el trasudado, ¿verdad?, el trasudado del flujo sanguíneo que ha pasado a la luz del intestino, y por eso es que presentan la sangre. Bien importante que ustedes conozcan estos tres síntomas, ¿verdad?, que son el dolor abdominal, un abdomen distendido, los vómitos biliosos y las heces con sangre. El 90% de los pacientes van a presentar estos síntomas, y usted se va a guiar también por la edad del paciente, ¿verdad? Si es un lactante menor, y más si tiene también antecedentes de diarreas o infecciones de las vías aéreas respiratorias acompañadas con dolor abdominal, hay que pensarlo, ¿verdad? Más que todo en esas diarreas que los niños presentan de 8 diarreas al día, 2 días diarreas al día. Eso es bien preocupante, ¿verdad? También usted al examen físico puede palpar una masa abdominal en forma de salchicha, como ustedes pueden ver en la imagen. Así se ve el intestino, porque el intestino está invaginado e inflamado, ¿verdad? Y se puede ver como una masita. Eso es lo que ustedes pueden evidenciar en estos pacientes. Más que todo se presenta en el 85% de los pacientes, en una tasa bastante alta. Por eso es bien importante que ustedes siempre examinen al paciente, ¿verdad? Hay que desnudarlo, hay que examinar, hay que palpar, hay que ver bien, ¿verdad? Y también se puede hacer un tacto rectal, ¿verdad? Al hacer el tacto rectal se va a evidenciar presencia de sangre a la hora de hacerle el tacto al niño. Y cerca del 3% de los casos se va a observar un prolapso del ápex del intestino a través del ano. Eso va a depender de la parte del intestino que se ha invaginado, ¿verdad? Pero como ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que la causa más la parte del intestino que más invagina es la ileocólica. En cuanto a los estudios de imágenes, aquí nos vamos a auxiliar bastante por una radiografía de abdomen, ¿verdad? Todo niño que llega a la emergencia con dolor abdominal, lactante menor, distendido, con vómitos y sangre, usted de entrada tiene que tomarle una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, porque en la radiografía de abdomen hay varios signos que nos sugieren que está invaginado. Estos son los signos. Ya les voy a enseñar imágenes, ejemplos de cómo vamos a ver en la radiografía, pero esos son los signos radiológicos que encontramos. Está el signo de efecto de masa, ¿verdad? Que como el intestino está inflamado, ¿verdad?, está invaginado, se puede ver como una masita de ese nivel. También está el signo de tiro al blanco, ya lo vamos a ver más adelante en las imágenes. También hay ausencia de gas distal, ¿verdad? Está el signo del menisco, hay pérdida de la visualización de la punta hepática, y hay ausencia de gas distal en la fosa ilíaca derecha y en el flanco derecho. Importante también que tengan presente, ¿verdad?, que el único signo radiográfico que en forma precisa puede excluir una invaginación ileocólica es la presencia de gas en el cielo, o sea, gas distal, ¿verdad? En la radiografía no vamos a evidenciar el gas distal. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una radiografía simple de abdomen de un paciente con una invaginación intestinal. Como ustedes pueden ver ahí, se puede ver como un efecto de masa, o sea, no se ve como el intestino tiene recorrido normal, sino que se localiza en esa parte, ¿verdad? En la parte central que ustedes pueden ver, ahí está localizado, solo en esa parte. No tiene la típica distribución de colon, ¿verdad? Derecho, izquierdo y transversal, no, sino que se localiza en esa parte.
También pueden ver ustedes ahí, está el signo del menisco, que lo pueden ver en la imagen que se encuentra en el lado derecho. Hay una flecha señalando que es como una, menisco se refiere como una mordedura, ¿verdad? Pueden ver ustedes ahí parte del intestino que está invaginado. Se ve como acortadito y solo se ve cierta parte del intestino. Ese es el signo del menisco. También pueden ver ustedes el signo de tiro al blanco, como ustedes pueden ver también ahí señalado en los circulitos. Esos signos los podemos encontrar en las radiografías de abdomen de los niños que están invaginados. En cuanto a la ultrasonografía, van a evidenciar ustedes esta imagen. Ustedes pueden ver ahí como una tipo dona, ¿verdad? Se puede ver bien claro, más que todo lo van a encontrar en niños con invaginaciones intestinales. Es importante que ustedes conozcan estos signos que vamos a encontrar en los estudios. También es bien importante hacer un edema varitado. Este es el método más preciso para descartar una invaginación intestinal, pero generalmente no todos los hospitales, ¿verdad?, cuentan con un enema varitado. Este es el gold estándar para descartar, porque con el enema vamos a colorear bien el intestino y va a salir qué parte del intestino es el que está invaginado. Pero como esto es una emergencia médica, una urgencia médica, entonces no va a haber tiempo de tomar un enema varitado, porque generalmente los enemas varitados requieren que el niño se beba el contraste, ¿verdad? Y no todos los lugares hacen enemas varitados. Entonces, de preferencia vamos a dejar siempre una radiografía de abdomen y también la ultrasonografía si hay radiólogo. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en dos: el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? El tratamiento no quirúrgico va a ser cuando llegue el niño a la emergencia, ¿verdad? Si usted lo ve al niño distendido, vomitando bilioso, hay que ponerle una sonda nasogástrica para que el vómito no lo saque por la sonda, ¿verdad? Y también sacarle el aire, porque generalmente como el intestino está invaginado, no hay paso de aire, entonces el niño se distiende y con la sonda vamos a ayudar a descomprimir el aire al niño. Y también generalmente estos niños vienen bien complicados, hay que hacer una reanimación con líquidos, hay que tomar los exámenes de exámenes. ¿Qué exámenes vamos a tomar? Vamos a tomar un hemograma completo, vamos a tomar electrolitos, una PCR, hay que tomar también examen general de heces. Vaya, en cuanto al tratamiento quirúrgico, que puede ser de dos tipos, y todo va a depender del tiempo de evolución, porque como ustedes saben, ¿verdad?, entre más tiempo pase, más probabilidad va a ser de que el intestino se ponga necrótico. Pero si el niño ha llegado a tiempo, solo se puede hacer una desinvaginación, porque lo que ha pasado ahí es que solo el intestino se ha invaginado y se ha introducido en la luz del intestino, ¿verdad? Entonces, a veces, si el intestino todavía está viable y no hay necrosis, ¿verdad?, no hay isquemia, lo que hace el cirujano solo es desinvaginarlo, solo desinvaginarlo, y pues el intestino se encuentra, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, está rosadito, está viable todavía. Ese es cuando el tiempo es corto, no ha pasado demasiado tiempo. Pero si ya el intestino está necrótico, ¿verdad?, ya va a haber necesidad de hacerle una recesión, hay que cortar la parte del intestino que no está viable. En esos casos hay que hacer una recesión intestinal y hay que hacer anastomosis. Por eso es bien importante que aquí actuemos rápido y que recuerden que esto es una urgencia médica, y hay que actuar porque aquí el tiempo es oro. No queremos que el niño pase una cirugía y encontremos todo el intestino necrótico, porque como ya les mencioné, si usted corta bastante parte del intestino, los niños quedan con intestinos cortos, y los intestinos cortos generalmente tienen un mal pronóstico. Por eso es muy importante que conozcan la clínica y saber en qué edades vamos a encontrar nosotros las invaginaciones intestinales. Porque no vamos a pensar en una invaginación intestinal en niños grandes, tener un niño de 12 años, eso ya no, ¿verdad? Ya sabemos que todo depende de la edad y cuáles van a ser las causas más comunes.
Aquí podemos ver en esta imagen, ¿verdad? En este ejemplo, sí hubo necesidad de hacer una laparotomía, ¿verdad? Y cortar parte del intestino. Y lo que hacen es hacer las recesiones, cortar parte del intestino necrótico y volver a unir las partes que están viables. Bueno, eso es todo en cuanto a apendicitis e invaginación intestinal. No sé si tienen ahorita alguna pregunta, alguna duda. No, doctora, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, entonces, bien importante aquí que ustedes examinen al paciente. Siempre les voy a recordar eso, ¿verdad? Hay que examinar bien, sobre todo si son dolores abdominales. La clínica manda siempre, aunque a veces los exámenes no salgan normales, pero si la clínica sugiere una apendicitis, hay que pedir evaluación por un cirujano, ¿verdad? Y también ustedes se tienen que guiar por las edades, porque ya vieron que no es lo mismo las causas de dolores abdominales en un neonato, en un lactante menor, en un preescolar, en un adolescente. En pediatría todo cambia. Entonces ustedes tienen que conocer las causas más comunes, ¿verdad? Ya le pasé diapositiva a su compañero, a Enrique, para que estudien de la diapositiva, ¿verdad? Todo va a venir de ahí. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno. Adiós, cuídense.